Un saludo cordial de aquí en Alemania. Quiero seguir con mi tema sobre la oración. La vez pasada vimos que la oración, la palabra que el griego usa, implica un movimiento de nosotros hacia Dios con cierto deseo en nuestro corazón. Entonces ya la palabra griega implica de que la oración no es algo que en cierta manera debe manipular a Dios o convencer a Dios de que haga algo que tal vez no quiera hacer. No, la oración es en primer lugar un movimiento hacia Dios. Ahora, leyendo libros sobre la oración y oyendo hermanos hablar de la oración, muchas veces aparece, no siempre, pero he visto algunos casos donde la oración verdadera es descrita como una a la cual Dios contesta. O sea que la oración en la mente de algunos cristianos se ha convertido en un método o una práctica, una disciplina cristiana para obtener cosas de Dios. Y en parte, por supuesto que la oración es un medio como podemos conseguir lo que necesitamos de Dios. Pero medir el éxito de la oración únicamente por medio de Dios me contestó o Dios no me contestó sería un error. Y nada más quiero mencionar dos oraciones que Dios no contestó y definitivamente fue la voluntad de Dios que Dios no contestara. En el jardín de Getsemaní, Jesús dice en Mateo 26, del 38 al 44, que Jesús 3 veces oró y pidió al Padre que pasara de él la copa de su pasión, de su muerte, de su crucifixión. Y obviamente Dios dijo no. Y este hecho de que Dios no contestó la oración de su Hijo, quien era su Hijo amado y perfecto y no tenía nada malo en él, pero este hecho de que Dios haya dicho no a la oración de Jesucristo fue la base de nuestra salvación en cierta manera. ¿Qué tal si Dios el Padre hubiera dicho, bueno, de verdad es demasiado pedir, vente para acá y que se pierda la humanidad eternamente? No, el decir no de Dios a la oración hecha por Jesucristo, seguramente en su calidad de hombre perfecto, nos salvó la vida. El segundo ejemplo lo encontramos en 2 Corintios 12, cuando Pablo dice que tiene un aguijón en la carne. Se discute mucho lo que ha sido, si fue una enfermedad, si fue una persona. En fin de cuentas, no lo podemos determinar completamente con seguridad. Sin embargo, era una situación que le hacía sufrir a Pablo bastante. Y Pablo dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y la respuesta de Dios fue, no. ¿Cuál fue el éxito de la oración de Pablo? El éxito no fue de que Dios te haya quitado el mal o le haya sanado o le haya quitado el sufrimiento. No, el éxito de la oración de Pablo, si se puede hablar de éxito, fue lo que dice Pablo después. Porque por el sufrimiento Pablo se acercó a Dios, este movimiento, ir a Dios con un deseo, con una pregunta, con una petición, pero dejando abierto lo que Dios pueda contestar. Claro que nuestro deseo humano siempre será, Señor, quítamelo,
pero en la realidad es de que Dios no siempre quita nuestras penas, ni nuestros dolores, ni nuestras situaciones difíciles. Y siendo sincero, muchas veces nos deja más cosas de las que nos quita. ¿Cómo se definiría éxito en la oración? ¿Qué vas a decir tú a un hermano que tiene años de sufrir un dolor y ni por más orar, ayunar y dejar orar por él y ungir y de decretar y de no sé qué, no se le quita? ¿Qué le vas a decir? ¿Que está fallando? ¿Que está en incredulidad? Yo no me atrevería a juzgar esto porque no vivo lo que vive el hermano. Pero hablando de que cuál fue el resultado positivo del hecho de que Dios haya dicho no a la petición 3 veces repetida de Pablo. En 2 Corintios 12:9 leemos que Dios le habló. Y ese es lo más precioso que podemos experimentar en la oración cuando Dios nos habla. Y dice Pablo, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El éxito de la oración de Pablo no fue de que Dios le haya quitado el sufrimiento, no, sino que Dios le dio una revelación de ver el cuadro mayor de lo que pueda aprender y experimentar de parte de Dios en medio del sufrimiento. La conclusión de Pablo después de estas revelaciones, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder en Cristo. Entonces aquí vemos de que solo limitar nuestro concepto de que cuál es una oración verdadera, cuál es una oración de éxito, limitar esta definición solamente al nivel de que Dios contesta lo que yo le pido, es un éxito, y si Dios no lo contesta, no es un éxito, es un grave error. Tenemos que ver de que Dios tiene un plan mayor, y lo principal de la oración no es lo que sucede después, sino que es que haya un encuentro de nosotros con el Dios vivo, que nosotros podamos hacer contacto con Dios, que podamos sentir el corazón de Dios, que podamos con el tiempo tal vez entender de que Dios en su infinita sabiduría a veces tiene que decir no, y este no contestar nuestra oración es lo mejor que nos puede suceder. Nuestro problema es que no tenemos la vista tan amplia y tan eterna y tan completa como la de Dios. Nosotros solo vemos lo poquitito humano que podemos alcanzar a percibir. Pero Dios ve todo el cuadro, y por eso la próxima vez que tú oras por algo y le pides a Dios algo, deja abierta la contestación a Dios. Si Dios te contesta, es un éxito. Si Dios no te contesta, es un éxito. No puedes perder si tú sigues confiando en la infinita sabiduría de Dios y en su infinito amor hacia ti, porque cuando no te da lo que no te conviene, lo que tú piensas que te convendría, Dios te está bendiciendo. Con eso, Leslie, os dejo. Feliz semana.